Bueno, la última clase o clase número 3 sobre legislación sanitaria tiene que ver con dos normas que refieren los requisitos de los establecimientos. Entonces, inicialmente habíamos hablado de las normas generales en la primera clase, de qué era el INVIMA, cómo se había surgido la política farmacéutica. Y luego finalmente pasamos a la clase 2, donde hablábamos de los productos, que son registros sanitarios, cuando tenemos que tener en cuenta si el producto que recibimos es un producto fraudulento o alterado, o que se puede alterar dentro del proceso de almacenamiento dentro del servicio. Entonces finalmente tenemos en la clase 3, vamos a hablar de los establecimientos. Entonces, dentro de los establecimientos hay un decreto, que es el decreto 780 del 2016, que compiló el decreto 2200 del 2005, que ustedes, la gran mayoría de los funcionarios de Discolmédica conocen, y ya antes habíamos estado hablando de este decreto. Este decreto tiene su capítulo sobre los procesos propios del servicio farmacéutico, un campo de aplicación que dice que esta norma se aplica a todo establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos o dispositivos médicos en relación con él o los procesos para los que esté autorizado, y a toda entidad o persona que realice una o más actividades o procesos propios del servicio farmacéutico. Recuerden que, ¿por qué nos aplica esta norma? Nos aplica porque de todas formas nosotros inicialmente somos un establecimiento farmacéutico que, por el efectos en el caso de los servicios, por el contrato que tenemos con una empresa administradora de planes de beneficio como la nueva EPS, como Caja Copy, como Sanitas, o ARLs como el caso de Positiva. Entonces tenemos un contrato en el cual estamos haciendo el proceso de dispensación de medicamentos a los usuarios de estas empresas. Entonces estamos clasificados como servicio farmacéutico independiente. Dentro del proceso del decreto, entonces, habla de que la dispensación es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente, y la información sobre su uso adecuado realizada por el químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia. Cuando la dirección técnica de la droguería o del establecimiento autorizado para la comercialización al detalle de medicamentos esté a cargo de personas que no ostenten título de químico farmacéutico o tecnólogo en regencia de farmacia, la información se debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: condiciones de almacenamiento, forma de reconstitución del medicamento cuya administración sea la vía oral, medición de la dosis, cuidados que se deben tener en la administración del medicamento y la importancia de la adherencia a la terapia. ¿Qué es lo que vale la pena aclarar? Este concepto también aparece en la resolución 1604 del 2013, cuando habla que el proceso de información a los usuarios lo debe de presentar un químico farmacéutico o un tecnólogo en regencia de farmacia. Todos nuestros servicios cuentan con tecnólogos en regencia de farmacia que dirigen el establecimiento, pero a su vez también cuentan con auxiliares que se encuentran en la línea de frente, que son los que en algunos casos se hacen responsables de esa información. Recordar que entonces cumpliríamos siempre y cuando el director técnico ejerza una vigilancia sobre la información que los auxiliares o él mismo, en los casos donde hay servicios que no tienen sino el tecnólogo, entreguen los medicamentos con la información pertinente exigida en la norma. Entonces, ¿cuál es la gestión del servicio farmacéutico? Entonces, la gestión del servicio farmacéutico es el conjunto de principios, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas asistenciales y administrativas esenciales para reducir los principales riesgos con el uso innecesario, inadecuado y eventos adversos presentados dentro del uso adecuado de los medicamentos, que deben aplicar a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a los establecimientos farmacéuticos como somos nosotros y otras personas autorizadas respecto a los procesos autorizados en la prestación del servicio farmacéutico. Recuerde que el servicio farmacéutico es el servicio, o sea, la actividad que ejercemos.
Y el establecimiento es la parte física que tenemos para poder ejercer esa actividad de atención o servicio farmacéutico. Es característica fundamental del modelo de gestión del servicio farmacéutico la efectividad, el principio de colaboración y el compromiso de mejoramiento continuo, y su contenido será básicamente el determinado en el modelo de gestión del servicio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del servicio, tenemos que conocer los términos como, por ejemplo, problemas relacionados con los medicamentos, como son los PRMs, que son cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado a una terapia realizada con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede interferir con el resultado deseado para el paciente. Y el otro, que es el problema relacionado con el uso del medicamento, con la utilización que corresponde a causas prevenibles de problemas relacionados con los medicamentos asociados a errores de medicación. Dentro de esos errores de medicación está la prescripción y la dispensación. Entonces, ojo que aquí nosotros tenemos una función bien importante y relevante, que podemos estar causando estos riesgos. ¿Por qué razones? Porque si no tenemos cuidado bien en revisar la prescripción, en dispensar adecuadamente y dar la información al usuario, pues estamos constituyendo un riesgo para él, porque entonces no sabrá tomar el medicamento, no lo almacenará adecuadamente en su casa y no va a tener los resultados requeridos para poder obtener el mejoramiento de su salud. El servicio farmacéutico, entonces, es el servicio de atención en salud responsable de las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuir en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Recuerde que nosotros somos un servicio de apoyo, o sea, si nosotros, el médico prescribe en forma irracional, pues tampoco nosotros podemos garantizar que ese medicamento en esas condiciones pues vaya a mejorar la calidad de vida del usuario. Y entonces por eso es tan importante que tengamos de presente que si nosotros no estamos dando una buena información en el momento de la dispensación, si nosotros no estamos almacenando adecuadamente los medicamentos, pues podemos estar afectando y poniendo en riesgo la salud de los usuarios. ¿Cuáles son los objetivos que están planteados por el decreto en ese servicio? Promover y propiciar estilos de vida saludables, prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos y promover su uso adecuado, suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacientes sobre su uso adecuado, y ofrecer atención farmacéutica a los pacientes y realizar con el equipo de salud todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad. Estos objetivos se aplican también a todos los servicios que nosotros tenemos, nada más que hay algunas formas más claras de prestar ese servicio, como por ejemplo promover y propiciar estilos de vida saludable. En el momento en que usted dispensa un medicamento y si le da una información adecuada de cómo usar el medicamento, pues está propiciando un estilo de vida saludable. Si le dice con qué tomarlo, a qué horas, eso. Está evitando que se presenten factores de riesgo derivados del uso inadecuado. O sea, por ejemplo, a veces el paciente piensa que si él se toma doble la dosis, pues va a mejorar su salud, o como hacemos algunas veces, que nos duele la cabeza y pensamos que si nos tomamos 2 tabletas de acetaminofén de 500 miligramos, aceleramos el proceso de que ese dolor se nos quite. Pero, pues sin pensar que ese aumento de la dosis exageradamente puede causar daños hepáticos. Suministrar los medicamentos, entonces todo el proceso de suministro, que acuérdense que está definido en la norma, que inicia con la selección de los medicamentos que se requieren para la atención, luego viene el proceso de adquisición, que aquí en la empresa se hace centralizado a través del proceso de compras o negociaciones. Tercero, pues viene el proceso de la logística, que es la recepción de los medicamentos que se recepcionan en las agencias, y estas agencias a su vez los derivan a los servicios farmacéuticos. En los servicios farmacéuticos pues se dará el respectivo proceso de recepción, y luego posteriormente de la recepción pasamos al almacenamiento. Vamos a tener los controles en el almacenamiento, la información que le vamos a suministrar a los usuarios,
Y finalmente también tener en cuenta el proceso de desnaturalización y destrucción en el caso de que los medicamentos pues sufran algún deterioro, su fecha de vencimiento expire, entonces habrá que hacer un proceso adecuado de desnaturalización y destrucción y disposición final. Además, cuando estamos en unos servicios de servicios de mediana o alta complejidad a través de nuestra unidad de negocios de outsourcing, pues allí vamos a encontrar que también se requiere que se tenga atención farmacéutica a los pacientes de esas instituciones a través de un equipo interdisciplinario dentro de la institución. Los requisitos, entonces hay unos requisitos que son indiscutiblemente que están dirigidos a mantener la estabilidad de los medicamentos como la parte de infraestructura. Siempre vamos a mirar que todas las actividades que se realicen y las personas que laboren tengan unos espacios suficientes para poder cumplir con ese requisito, esa infraestructura, tener las áreas bien organizadas, tener todos los elementos necesarios o los elementos de dotación constituida por los equipos, como los termohigrómetros para controlar la temperatura, como los libros que se requieren para hacer algún tipo de consulta, que ya vienen en forma virtual. Todo lo que podamos tener en cuenta y además de eso un factor que es el más importante quizás, además del medicamento como tal, es el recurso humano idóneo. Ese recurso humano idóneo corresponde a que la persona esté bien entrenada, conozca el servicio, conozca los procesos, conozca las responsabilidades que tiene y asume con esa responsabilidad los riesgos que constituye cuando no se da la información adecuada, cuando nos despistamos y entregamos el producto en una concentración diferente a la prescrita o en unas cantidades diferentes a las prescritas. En ese decreto está el sistema de gestión de la calidad. Todo servicio farmacéutico, establecimiento farmacéutico o persona autorizada tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar un sistema de gestión de la calidad institucional de conformidad con las leyes y demás normas sobre la materia. Ese modelo de gestión entonces del servicio, como el conjunto de condiciones esenciales técnicas de planeación y gestión del servicio, procedimientos para cada uno de los procesos y elaboración de guías. Frente a esto, entonces les aclaro que nosotros todos los servicios cuentan con unos manuales de proceso que los invito a que los revisen para que una vez que los hayan revisado, convocarlos a que hagan las sugerencias para el mejoramiento de los mismos. Dentro del decreto aparecen las características de la prescripción. Entonces es bueno y bien importante que cada uno de nosotros en el momento de recibir la prescripción revisemos que ésta cumpla con todos los contenidos que se requieren para poder hacer la dispensación. Las obligaciones que tienen están ahí planteadas en el capítulo 10 de este decreto y habla de las obligaciones que primero verificar que la prescripción esté elaborada por personal de salud competente y autorizado y que cumpla con todas las características en cuanto a contenido. Verificar que las preparaciones magistrales, temporáneas, nutriciones, mezclas, todos estos preparados que pueden ser o etiquetas tengan los rótulos o etiquetas con la información necesaria. O sea, no podemos tener fórmulas magistrales o productos, preparaciones o dosis unitarias sin la debida verificación. Esto especialmente para todos aquellos servicios como los de los outsourcing que deben de tener esta dosis unitaria. Y la prescripción para todos los medicamentos que están con prescripción bajo fórmula médica. Para nuestro sistema todos deben de llevar fórmula médica para poderlos dispensar. No dispensar y consultar al prescriptor cuando nos cuente posibles errores que haya en la prescripción, pues en algunos casos la prescripción está en una concentración que no está dentro de los productos registrados ante el INVIMA o que la dosis excede la dosis normal establecida en la ficha técnica por el producto. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos. Informar al usuario sobre los aspectos indispensables para que garanticen el efecto terapéutico. Mire que esto es bien importante, porque si nosotros no informamos al usuario, no le hacemos que él haga adherencia a la terapia, pues él muchas veces recibe los medicamentos y entre los 15 días siguientes vuelve y se presenta
a la consulta y vuelve a ser prescrito por otros medicamentos. Sin embargo, si nosotros hacemos que él haga una buena adherencia, que él mejore sus condiciones de salud, pues muy seguramente él no va a regresar porque ya mejoró su condición de salud. Cuando la dirección técnica pues es dirigido por un tecnólogo o un químico, pues él dará la información necesaria a los usuarios. Cuando no es, solamente se referirá el auxiliar a las condiciones de manejo del medicamento en cuanto a la preparación de las fórmulas de los medicamentos que vienen en polvo y luego hay que diluirlos para poder ser administrados. O en algunos casos que se requiere condiciones especiales para el manejo. Recibir la capacitación, todas las entidades y las autoridades están dando capacitaciones acerca del manejo de los medicamentos, y entonces todos estamos obligados a capacitarnos en esas instituciones. ¿Qué provisiones tiene el dispensador? O sea, cada uno de nosotros cuando dispensamos medicamentos. Adulterar o modificar la forma de la prescripción, cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, frecuencia, cantidad y la dosis prescrita. Dispensar medicamentos alterados o fraudulentos, violar la reserva que está obligado por razón de la función que desempeña, recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos, tener muestras médicas de medicamentos, tener envases y empaques vacíos en el servicio o en aquellos establecimientos farmacéuticos que no estén autorizados para realizar los procesos, inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya el prescrito solicitado. Hay otros servicios que si bien nosotros no los prestamos, pero la norma los menciona, como es el procedimiento de inyectología en farmacias y droguerías y el procedimiento de monitoreo de glicemia con equipo por pulsión. Dentro de esta norma también conforma el Comité de Farmacia y Terapéutica. Nosotros, como no somos unidad prestadora de servicios de salud, no somos una IPS, nosotros contamos con un comité de farmacovigilancia a nivel nacional, con delegados de los servicios, con la parte de calidad, con la parte de dispensación, que es donde se analizan los eventos adversos. Sin embargo, pues la norma sí contempla para las IPS el Comité de Farmacia Terapéutica. Y aquí están las personas que asisten a él. La parte de inspección, vigilancia y control, pues claramente la ejerce el INVIMA y las direcciones territoriales de salud, además de la Superintendencia Nacional de Salud para algunos de los aspectos que tiene vigilancia directa de la superintendencia. Luego vamos a mirar la resolución 1403. En la resolución 1403 habla y determina el modelo de gestión del servicio, donde encuentra todo el manual de condiciones esenciales y procedimientos que debe de tener aplicación en el servicio y en el establecimiento farmacéutico. Entonces habla de lo que ya antes había mencionado en el decreto 780, que es el sistema de gestión de calidad. Habla de los componentes que debe tener ese sistema de gestión de calidad. Entonces el primero es la estructura interna y las principales funciones de ese sistema, los usuarios, destinatarios o beneficiarios de los servicios que prestan, los proveedores de medicamentos y dispositivos médicos para nuestro caso, porque nosotros no hacemos distribución de materias primas, procesos propios del servicio de acuerdo con los procedimientos documentados, realizando el seguimiento, análisis y la medición de estos procesos. Procesos estratégicos y críticos del servicio que resultan determinantes de la calidad, su secuencia o interacción con base en criterios técnicos previamente definidos, criterios y métodos necesarios para asegurar que estos procesos sean eficaces tanto en la operación como en su control. Puntos de control, siempre está referido a que todos los procesos y procedimientos se tienen que evaluar, y para evaluarlos pues se establecen unos indicadores de evaluación. Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua. O sea, este proceso es dinámico, no quiere decir que no vayamos a cometer errores. Sí, los errores los podemos cometer y tratamos es al máximo de minimizar los riesgos para que no se evidencien esos mismos. La evaluación del servicio, entonces se pide que se haga en términos de la eficiencia, si el servicio se realizó de acuerdo a la mejor relación costo-resultado, si es eficacia, si los resultados previstos fueron alcanzados en términos de cantidad y calidad, y efectividad, si los resultados fueron congruentes con las demandas, apoyos y necesidades de los usuarios. En el manual de condiciones entonces se encuentran los requisitos que debemos de tener y cumplir. Entonces está una infraestructura física,
unas áreas, una dotación, un recurso humano o talento humano y algunos aspectos que debemos de tener en cuenta para evidenciar qué cosas debemos de en el aspecto de la promoción del servicio farmacéutico. Entonces, la correcta recepción, almacenamiento y dispensación de los medicamentos, la disponibilidad de los medicamentos, que hay que referirse al cumplimiento de la resolución 1604 del 2013, que dice que debemos estar entregando los medicamentos dentro de las primeras 48 horas después de haber hecho la solicitud del usuario. La confirmación del contenido de la prescripción en caso de dudas, el asesoramiento sobre el uso adecuado de los medicamentos y dispositivos médicos, especialmente los medicamentos de venta sin prescripción médica, la destrucción o denaturalización técnica de los medicamentos y la existencia de mecanismos y recursos para detectar los PRM, o sea, los problemas relacionados con el medicamento, y los PRVM, los problemas relacionados con el uso del medicamento, además de los eventos que se pueden presentar adversos. El cumplimiento de los programas, como son el programa de farmacovigilancia, el programa de tecnovigilancia y uso adecuado de medicamentos. La realización de actividades o programas de información o capacitación y adecuación sobre medicamentos y dispositivos médicos a la comunidad en relación a las principales características, condiciones de almacenamiento, uso adecuado y demás aspectos de interés, y aconsejar la adopción de estilos de vida saludables. Entonces, esos procesos aquí en forma resumida vamos a encontrar que está el proceso de selección de los medicamentos, que normalmente nosotros nos acogemos al listado que presenta la empresa administradora de planes de beneficio que necesitan los usuarios en el contrato. Adquisición, que la ejecuta el proceso de compras o negociaciones aquí en la compañía a nivel nacional. Recepción y almacenamiento, que se hacen en los 7 centros logísticos o agencias que cuenta la compañía, y que de allí se derivan los productos que necesita cada servicio farmacéutico de cada área. La distribución, pues entonces está a cargo de todos los centros logísticos, y la dispensación está a cargo de todos los servicios farmacéuticos inscritos en este momento. Pues hay 136 servicios activos y unos en proceso de apertura. Los procesos especiales, entonces tenemos atención farmacéutica, que se da en el caso de los hospitales con los cuales tenemos contrato de outsourcing en los segundos y tercer nivel, y la farmacovigilancia más el transporte de medicamentos. Recordarles que en la parte de transporte de medicamentos lo que nos estamos fijando la norma es que garanticemos que en ese traslado no haya ningún deterioro de los productos, que tengamos bien los productos embalados. Si son medicamentos de cadena de frío, pues estén bien embalados, y eso nos permita mantener estables los medicamentos desde el sitio de donde se envían hacia el servicio donde llegan, o del sitio de la agencia hasta el consumidor final a través de los contratos que se tienen con diferentes establecimientos, ya sea IPS o droguerías particulares. Esa es la información. Cualquier duda pertinente al tema, entonces la pueden hacer dirigiéndola a dirección técnica@iscolmedica.com.co. Muchas gracias.